Shalom, shalom, amados, los que pues van a ver la grabación después. Aquí estamos de nuevo con un otro tema, gracias al Eterno. Y pues antes que nada vamos a hacer una oración y pedir al Eterno que nos guíe en todo lo que vamos a hablar, porque es necesario que su Ruach nos muestre, nos hable y nos guíe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba, gracias porque tú eres el que guías todas las cosas y nosotros queremos dejarte guiar todas las cosas. Queremos que a través de tu Ruach tú nos puedes hablar. A través de tu Ruach tú nos puedes mostrar lo que está escrito. Queremos entender tu palabra y queremos que tu palabra pueda mostrarnos lo que tú quieres de nosotros, lo que tú pides de nosotros, lo que tú esperas de nosotros. Y queremos entenderlo a través de tu Torah. Gracias porque nos dejaste tu Torah para saber lo que te gusta, para saber cómo tú quieres que nosotros hagamos las cosas, cómo tú quieres que nos comportamos contigo, cómo tú quieres que nos comportamos con nuestro prójimo. Todo está escrito ahí. Y queremos que tú nos los muestras y nos hablas. Abba, que no sean palabras del hombre, sino que sean tus palabras en nuestras bocas, a través de tu Ruach. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve amén. Y pues amén, amados. Vamos a ver este tema que pues es un tema interesante, un tema que hemos escuchado muchas veces, pero hay estas cosas, estos detalles que pues lo hemos tal vez interpretado mal o tal vez porque nos fue enseñado de una cierta forma, mal enseñado y por lo tanto nosotros no lo hemos aprendido como exactamente lo dice la escritura. Hay que hablar sobre esto porque es importante también por lo que vamos a ver después, por los temas que siguen, porque este curso de identidad que estamos haciendo es progresivo y entonces hay que entender estos temas básicos para que podamos también entender lo que vamos a ver después, como temas después. Y vamos a empezar con este versículo que está en Deuteronomio 10:12. Y para que podamos ver qué exige Adonai de nosotros. Y dice, así que ahora Israel, todo lo que Adonai, su Elohim, pide de ustedes es que teman a Adonai, su Elohim, que sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai, su Elohim, con todo su corazón y con todo su ser. Entonces, ¿qué pide o qué exige y espera Adonai de ti primeramente? Y aquí dice, en este versículo vemos que dice que le temas, que le temamos. Y dicen los sabios que hay un pensamiento judío en el Talmud que dice que todo está en nuestras manos, excepto el temor al cielo, que todo viene de Adonai, excepto el temor a él. Y esto significa que es algo que nosotros mismos es necesario que lo buscamos.
Y precisamente hay una oración específica en el judaísmo que se hace antes de Rosh Hodesh. Y en esta oración se pide a Adonai que Él nos dé temor. Ellos dicen, ¿por qué rezamos? ¿Por qué rezamos por temor al cielo si está completamente en nuestras manos y no en las manos de Adonai? Ellos dicen, tenemos temor a Adonai en nosotros, entonces, ¿por qué rezamos? ¿Por qué rezamos por este temor? Tenemos que rezar por el temor al cielo si está en nuestras manos y no en las manos de Adonai. Y ahora vamos a ver qué dice la escritura. ¿De dónde viene el temor de Adonai? ¿Por qué él está repitiendo, yo pido que me temas? Por ejemplo, si Adonai dijera, yo pido que me ames, ¿realmente de quién depende que lo ames? ¿Depende de nosotros? No. Y hay cosas de esta manera que no dependen de nosotros, no están en nuestras manos. Porque en comparación con esto, ¿qué dice la palabra respecto al amor? Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Vemos que el amor surge en nosotros de esta manera y que no depende de nosotros. Temor a Adonai es Irat Adonai. Irat Adonai. Ira es temor o espantoso o temor reverente. Y viene de la raíz de Yareh, que es asombroso, que es atemorizante, espantoso, estupendo, formidable, maravilloso, es miedo, reverencia, temible, terrible o tremendo. Esto es lo que nos dice el diccionario Strong. Y si leamos en Isaías 11, 1 y 2, vemos que dice, pero una rama saldrá del tronco de Ishai, un retoño nacerá de sus raíces. El ruach de Adonai reposará sobre él, el ruach de sabiduría y de entendimiento, el ruach de consejo y de poder, y el ruach de conocimiento y misericordia lo llenará. Y vemos que todos estos espíritus vienen del temor de Adonai. Pero, ¿cómo va a surgir el temor de Adonai en nosotros? Porque ahí está la pregunta. ¿Cómo lo vamos a obtener? Y vemos que dice aquí únicamente a través del Ruach HaKodesh. Únicamente pidiéndole a él de su Ruach. ¿Por qué? Porque es un regalo de Elohim y todo viene de él. Y también porque es esta la forma, porque sin su Ruach no podemos tener el temor a Adonai. Quien no tiene el Ruach de Elohim no tiene temor a Adonai. Y en Lucas 11:13 dice propio esto, que es un regalo. Así que si ustedes, aun siendo malos, saben darles buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre dará el Ruach HaKodesh a aquellos que se lo pidan, Dice en Mateo 7:7, pedid insistentemente y te será dado. Buscad insistentemente y encontrarás. Llamad insistentemente y la puerta se abrirá para ti.
Así que vemos que viene solamente del cielo. Todo lo que pidamos en nuestra vida va a venir por medio del Ruach HaKodesh en nosotros. Al ser llenos de Él. Y esto es parte de la prueba que si esto nos muestra que si nosotros tenemos el Ruach de Elohim en nosotros, porque como le estaba diciendo, no tenemos el temor de Adonai si no tenemos su Ruach. Entonces, si alguien vemos que tiene temor a Adonai, podemos decir que tiene su Ruach en él. Esta es la prueba. Ahora, es importante que hablamos sobre una palabra porque para que podamos entender este concepto del temor de Adonai. Y vamos a hablar sobre qué es miedo. ¿Cómo concebimos la palabra miedo? Tener miedo es algo bueno o malo? ¿Qué piensan? Yo creo que es bueno. Es bueno. Porque te salva de muchas cosas. ¿Cómo, Midael? ¿Por qué? Porque algunas veces te salva de situaciones y cosas el tener miedo. Exacto, exacto. Y no sé, alguien más estaba hablando, no entendí. Protección, es protección. Es protección, exacto, también esto, exacto. Entonces, tener miedo es bueno porque da claridad, porque también despierta el sentido importante y se quita todo lo que no es importante. Es como un gran filtro. Es una prevención también, es una reacción a la sobrevivencia. Y nosotros comúnmente decimos no tengas miedo, ¿no? Como si fuera algo malo. Pero primeramente debemos entender lo que es malo, tenemos que entender esto que sí es malo, bueno, ¿no? Para no tener miedo, cuándo tenemos que tener miedo y cuándo no tenemos que tener miedo, ¿no? Entender entender si es bueno y si es malo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque hay con esto dos sentimientos que podrían alegarse, que son la preocupación y la angustia. Esto, por ejemplo, por una consecuencia venidera. Por ejemplo, si nosotros pensamos en tener temor a las alturas, quizás a alguien le surge este miedo por alguna vivencia traumática o porque ha visto algo, ¿no? ¿O por qué piensan ustedes que se puede tener miedo o temor a las alturas? No sé, independientemente de que un gran por ciento de la humanidad le teme a las alturas por cuestiones de seguridad. No sé hasta dónde podría llegar con eso, pero en realidad es más del 50% de las personas, aunque digan que no, que sí le tienen miedo a las alturas. Sí, o porque podemos pensar, me voy a caer, o tal vez alguien se cayó y por esto tiene miedo a las alturas.
O si pensamos en este ejemplo, ¿es malo tener miedo a las arañas? Yo creo que no, que antes bien se tiene que aprender a distinguir qué tipo de arañas son para tener miedo o no de ellas. Y así es una prevención de esta forma. Pero realmente el miedo nos da claridad. Y por esto, por ejemplo, en un momento difícil, nos ayuda al estar atentos, pensando en todo. Por esto, el temor, como ya lo hemos comentado, vemos que despierta el sentido realmente importante de la vida y quita todo lo que no lo es. Quita las pequeñas preocupaciones. Por ejemplo, al saber que si atraviesa el peligro de muerte, en una situación de peligro de muerte, ¿no? Vemos que se aprecia la gran alegría, el sentido que tiene la vida, ¿no? Damos sentido a la vida y todo lo que ofrece la vida. Por ejemplo, alguien que tuvo una enfermedad y luchó con esta enfermedad y estaba al punto de morir. Y cuando está en esta situación, ya no piensa en tantas cosas, tantas preocupaciones inútiles. ¿Por qué? Porque se está enfrentando con una cosa realmente fuerte. Puede morir. Y entonces todo el resto no tiene más sentido. Por esto es importante, ¿no? Esto, ¿no? Que entender esto, que en estos momentos difíciles las personas actúan de una manera sorprendente y de esto se trata, de ver lo que es importante. No es que el miedo sea malo. Lo malo es no saber reaccionar frente al miedo, el no tener prevención y ni saber reaccionar en este momento. Tenemos que aprender a actuar frente al miedo porque es antivida. Esto es la alerta que viene al peligro de muerte. Y hace que uno sienta todo aquello que no podemos imaginar, ya que, por ejemplo, en otro momento esto no ocurre, ni se realizan ciertas cosas en otras circunstancias. Y por la activación del miedo se despierta la alerta. Y por lo tanto se empieza a caminar ya estando atento, alerta en todo. Y vemos que esto sí es bueno. Y por esto el tener temor a Adonai no es lo que muchos habíamos pensado alguna vez. O sea, el tener esta reverencia o respeto, no. Tener temor a Adonai es lo contrario. Tenemos que entender de lo que se trata. Por ejemplo, al saber que estamos al borde de las alturas, nosotros nos mantenemos alerta todo el tiempo por causa del miedo. Y mucha gente dice, yo respeto a Adonai. Por esto no es, si nosotros lo vamos ya entendiendo poco a poco, esto no es lo que significa el temer a Adonai, sino el tener miedo, el temblar delante de él, saber quién es él y que él es lo que es Elohim, que él es el temible Adonai Norá,
que Él tiene todo el poder y Él no solo puede matar el cuerpo, sino también el alma y el todo, como dice la Escritura. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 10, 17. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 10, 17? Amada Esme. Shalom, amados, bendiciones. Bueno, Deuteronomio de Barim 17 nos dice, porque Adonai, vuestro Elohim, es Adonai de dioses y Adonai Hadonim, Adonai de señores. El Hagadol, el poderoso, grande, Elohe Adonai, el poderoso de poderosos y asombroso, Adonai Elohe, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. Wow. Bueno, por eso antes no entendíamos en el Nuevo Pacto, o que se conoce también como el Nuevo Testamento, porque no entendemos por qué la gente le tenía miedo a Yeshua en circunstancias como las que él hacía milagros, por ejemplo. La gente le tenía miedo, o la gente pues, se sorprendía muchísimo, ¿no? Y no podían creer lo que pasaba, lo que acontecía, o también pasaba que a veces por eso lo aborrecían, ¿no? Porque decían, pues, está haciendo, no sé, cosas que no son del Eterno, ¿no? Por eso no le creían, porque también le tenían ese miedo, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Quién es Él? Si Él no es el Mesías, ¿quién es Él? ¿Por qué está haciendo esto, no? Entonces ahora decimos, nosotros como creyentes, pues exaltamos al Eterno y decimos, wow, qué hermoso, ¿no? Aleluya, por todo lo que Él hace. Pero sí, en aquel tiempo, y bueno, en ese tiempo también, ¿por qué les daba miedo el saber quién es Yeshua? ¿Ustedes por qué creen que les daba miedo? Bueno, encontramos que conforme a los sabios, los estudiosos de la Escritura, el Mashiach tenía que ser Norá. Y Norá es alguien temible, alguien que produce que le teman. Y sabiendo que Yeshua es el hoy mismo, leemos, por ejemplo, en Éxodo 34:10, leemos, Él dijo, aquí está, yo estoy haciendo un pacto delante de todo tu pueblo, yo haré maravillas, cuales no han sido creadas en ningún sitio en la tierra ni en ninguna nación. Todo el pueblo alrededor de ti verá la obra de Adonai. Lo que yo voy a hacer a través de ti será imponente. Y aquí vemos que ya ha hablado que él haría cosas imponentes, cosas temibles, cosas que ojo no vio, ¿no? Que nadie se puede imaginar. Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, el caminar asustadizo en la calle por la noche. Pues, ¿qué es lo que le da miedo a uno en la calle en la noche, no? Lo que está ocurriendo, te da miedo lo que está ocurriendo cuando sabes que algo está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en la guerra, ¿no? Cuando saben que está pasando la guerra, pues ahí da miedo. Pero si no sabes lo que está ocurriendo, pues no te da miedo eso, sino lo que puede ocurrir. Y así era con Yeshua. También de esto se trata, de que entender quién es Él, lo que puede hacer. O sea, ¿qué puede hacer ese hombre, no? Decían, los fariseos lo criticaban, pero también temían, tenían un temor de que está haciendo él, ¿no? Entonces podemos ver tres cosas para no caer en manos del pecado, en este caso, en el caso de este tema. ¿Cómo hacerlo? Pues vamos a hacernos conscientes de lo que hay sobre nosotros. Vamos a hacernos conscientes de saber qué hay sobre ti.
sobre mí. 3 cosas. Lo vemos en la pantalla. Ojos que nos ven. Oídos que nos escuchan. Y que todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo, está siendo escrito. Y entonces ahí es cuando uno piensa, mejor me la llevo tranquila, ¿no? Hay libros, hay libros en el cielo. El más importante es el libro de la vida. Debe ser nuestra devoción en esa tierra, el ocuparnos de lograr estar escritos, de ser inscritos para siempre en este libro. También hay otros libros en los que está escrito todo lo que hacemos, todo lo que hablamos y algunas otras cosas. Y la palabra dice que vamos a dar cuentas de todo. De todo vamos a dar cuentas. Entonces, bueno, seguimos con Malaquías. Vamos a buscar Malaquías 3:16. Malaquí. Dice, entonces aquellos que temen a Elohim hablaron, todos a su prójimo. Y Elohim puso cuidado y escuchó. Un libro de memorias fue escrito en su presencia para aquellos que temen a Adonai y reverencian su nombre. Allí nos está hablando sobre un libro para los que le temen y reverencian su nombre. Un libro de memorias, nos dice. ¿Y qué dice también en ese mismo versículo? Dice que Elohim puso cuidado y escuchó. Ajá. Y bueno, seguimos a Nehemías 13:14. Que nos dice, mi Adonai, acuérdate de mí por esto. No borres mis buenas obras, las cuales he hecho para la casa de mi Adonai y para su servicio. Entonces, ¿qué vemos? Que Adonai se acuerda de nuestras obras. De las obras que hacemos. ¿Y qué nos dice en Tehilim 56:8? Salmos 56:8. Oh Adonai, yo he declarado mi vida a ti. Tú has puesto mis lágrimas delante de ti. Aún de acuerdo a tu promesa. Yo he declarado mi vida a ti. O sea que todo está allí, ¿no? ¿A qué vamos por ejemplo, a quién le vamos a contar toda nuestra vida, ¿no? Si él ya la sabe toda. En 1 Corintios 4:5, Aleph, la primera parte. Así que no pronuncien juicio prematuramente antes que el Adón regrese, pues él hará salir a la luz lo que está ahora escondido en la oscuridad. Él manifestará los motivos en los corazones de todos y cada uno recibirá de Adonai cualquier alabanza que merezca. Ajá. Entonces también él sabe todos los motivos que están en los corazones. Él saca todo a la luz. En Mateo 12:36 y 37, también nos dice, además les digo esto, en el día del juicio, la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado, porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado. Este versículo es muy claro y para muchos es algo que es clave y muy duro, porque es muy difícil controlar la lengua para algunas personas,
para unas más que para otras. Entendemos que con la boca podemos dar vida y también dar lo contrario, ¿no? Y esto es muy, muy fuerte. Aquí dice que porque por tus propias palabras serás declarado inocente o serás condenado. Entonces, ¿pero quién se acuerda de esas palabras? Alguien nos está escuchando en todo tiempo. Alguien está notando esto. En Isaías, Yeshaya 65, 6 y 7, dice, he aquí está escrito ante mí. Está escrito ante mí. No estaré callado hasta que les recompense en su seno sus pecados y los pecados de sus padres, dice Adonai. Ellos ofrecieron incienso sobre los montes y me despreciaron en las colinas. Yo recompensaré sus obras en su seno. ¿Qué dice? Está escrito ante mí. Entonces todo Elohim lo ve, todo Elohim lo escucha, todo Elohim lo conoce. Y de él no podemos ocultarnos. Dice también la palabra que si fuéramos delante de su presencia, si bajáramos a Sheol, si estuviéramos escondidos en cualquier lugar, no podemos escondernos de él. Entonces, para no caer en pecado, hay que tener la conciencia, hay que tener ese miedo de lo que te puede pasar, de lo que hay sobre nosotros, de quién está sobre nosotros en todo momento. Conocemos a Adonai, pero debemos tener el sentido de alerta. Ajá. Ya que mientras más conocemos a Adonai, más somos conscientes de esas tres cosas. Ajá. Estás corriendo y vas a hacer algo indecente, pero sabes que estás conociendo más a Adonai. Entonces sabes que te está viendo. Y entonces la piensas 2 veces. La pensaste, pero no estuvo en tu corazón después. Te arrepentiste. No lo hiciste. ¿Y quién ganó? Pues tú, ¿no? Porque es el beneficio para uno. Sabemos que Elohim estableció a los jueces en la tierra y ellos llevaron a cabo también juicios. Juicios que, bueno, Elohim los estableció y por lo tanto sabemos que va a haber juicio también para cada uno de nosotros delante de Elohim. Por esto, ahora, ya caminando en la Torah, algunos se preguntan, pues, por ejemplo, si al volver a la Torah hay que usar los mismos castigos anteriores, tales como apedrear, vamos a apedrear a la prostituta, o vamos a dar latigazos, pero para esto hay que entender también que esto se basaba en diferentes leyes de los juicios. Por ejemplo, había leyes que se llamaban Hukim, en las que se tenía que ir delante de un juzgado, del Sanedrín, y los jueces daban un veredicto, pero daban ese veredicto en base al peso del acto cometido. O sea, no era de que ya vamos a apedrearte o ya vamos a hacerte esto. No, para hacer eso se tenía que llevar a un juicio, no nada más era así porque ya todos quieren, pues ya no. Y el que lo hacía, pues no estaba haciendo justicia. Entonces, vamos a seguir con Shemot, con Éxodo. Con Éxodo 18:21, que dice, pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles que odien el orgullo para ser sus jueces, a cargo de miles, cientos, 50 y 10. Y por eso todas nuestras acciones se van a pesar como Él, como Él nos habla, como Él nos está diciendo, ¿no? En esos versículos que hemos visto antes, queda claro, pero hay muchos más que también nos hablan de esta clase de circunstancias.
Y también encontramos en Levítico, en Vayikra 5:17, si alguien peca por hacer algo contra alguno de los mitzvot de Adonai, referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Entonces es muy bueno hacer el bien. Lo sabemos que es bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer el bien. Pero más que para hacer el bien, estamos para hacer las obras de Adonai, que Él nos ha dispuesto. Entre más cosas buenas hagamos, pues es mejor. No es que nos salvemos por causa de ellas, no nos vamos a salvar por hacerlas. Nuestra salvación es a través de Yeshua. Pero una vez estando realmente ahí, nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que hicimos y de cómo vamos a dar nosotros cuenta de todos estos actos. En ese entonces, cuando estemos delante de su presencia, todo lo que hagamos, todo lo que ya hemos hecho, en ese entonces va a ser contado. Entonces, yo creo que cuando hablamos de que Él no nos avergüence, pues hay que cuidar esta parte, ¿no? De no ser avergonzados en ese tiempo. O sea, frente a los hombres uno se avergüenza y dices, pues ya, ¿no? Perdiste amistades, perdiste, no sé, tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Pero frente a Elohim, yo creo que no queremos ser avergonzados, porque ahí solamente hay un final, o con Él o sin Él. Y esto, pues el segundo no lo queremos, ¿no? Cuando entendamos que, perdón, cuando entendamos que hay alguien que siempre nos ve, entonces esto es sabiduría, amados. Es sabiduría porque ¿cómo conocemos el temor a Adonai? Esto es algo que no cualquiera sabe, que no cualquiera lo puede reconocer. ¿Cómo conocemos el temor a Adonai? Y vamos a Mishlei 8:13, amada Cris. Sí, pues ahora vamos a ver algunos versículos que nos dicen también lo que es el temor a Adonai, pero lo que el temor a Adonai atrae en nuestra vida y cuán importante es tener este temor de Adonai. Proverbios 8:13 dice, el temor a Adonai es odio a todo el mal. Y yo odio el orgullo y la arrogancia, sendas malignas y duplicidad de lengua. Entonces vemos que el temor a Adonai es aborrecer el mal. Y 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, por lo tanto, mis amados, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar, tanto cuerpo como rúa, nuestro espíritu, y perfeccionémonos a ser completamente kedoshim en el temor a Adonai. ¿Qué cosa dice la palabra aquí que nos va a traer el temor? Nos va a traer limpieza y pureza, ser apartados, ser kedoshim. Y en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, no seas engreído acerca de tu propia sabiduría, sino que teme a Adonai y vuélvete de todo el mal. Esto traerá salud a tu cuerpo y dará fortaleza a tus huesos. Vemos como el temor de Adonai será sanidad y refrigerio por los huesos.
En Salmo 33, versículo 18, dice, pero los ojos de Adonai están sobre los que le temen, sobre los que esperan por su misericordia. Entonces vemos que el temor de Adonai atrae su cuidado, no la protección, porque si nosotros lo temamos, Él tiene su mirada puesta en nosotros, exactamente como un padre tiene los ojos, ¿no? sobre el niño, que no le pase algo para cuidarlo y protegerlo. Y el Salmo 128, versículo 1 dice, benditos son todos los que temen a Adonai, los que caminan por sus sendas. Y vemos que entonces el temor a Adonai, nos dice este salmo, que es felicidad, que es bienestar, que es bienaventuranza, es decir, que nos irá bien. Nos irá bien. Y de hecho, aquí dice, benditos son todos los que temen a Adonai. Y esta palabra de bendito, este es en, el primero era 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Entonces, esta palabra de bendito en hebreo es ashrei. Y ashrei viene de la raíz de ashar, y significa cuán feliz se es. Esto significa estar bien, estar pleno, gozoso, estar feliz con el bien que se tiene, con la bendición, que con esta bendición, ¿no? de lo que estamos hablando. Entonces, esto es lo que dice el diccionario Strong. Entonces, ¿cuánta gente hay que nosotros vemos que le va bien y no es feliz? ¿No? Uno piensa, ay, pues si yo tengo esto y esto y esto, voy a ser feliz, y pues si tengo esto y esto y esto, voy a ser realmente feliz, ¿no? Pensamos, algunos piensan esto, pero a veces miramos y vemos que la gente tiene lo que nosotros o otros piensan, que si tenemos esto, vamos a ser feliz o se va a ser feliz, pero no son felices. Pues ser bienaventurado no es solamente que te vaya bien. Este sentido de Ashrei es que te vaya bien, que estés feliz y te goces de este bien. Que es que la verdadera bendición es tener la riqueza que Adonai da, tener todas las cosas que Adonai nos da, a la cual Él no añade contienda. Como dice Mishlei o Proverbios, capítulo 10, 22, dice, la bendición de Adonai está sobre la cabeza del justo, lo enriquece y no mezcla tristeza con ella. Y de hecho, una otra traducción dice esto, que no añade contienda. Esta es la verdadera bendición. Ser feliz con lo que se tiene, a la cual Adonai añade bendición. Y si ahora pensamos en la tristeza, por lo contrario, esta tristeza, ¿de qué viene? ¿O a causa de cosa viene? ¿Qué piensan? ¿La tristeza a causa de qué cosa puede venir? De la falta de Adonai, la falta de su amor, la falta de estar con él, o sea, de vivir para él.
sea, es que estamos, es como un, no sé, como algo que está desenchufado de, es como desenchufar un ventilador de la corriente, se apaga. Es algo así. Es la corriente. Por la codicia, por lo que nos falta, cuando vemos, ¿no?, que no tenemos, pero viene también por envidia, porque envidiamos, ¿no? Y esto provoca tristeza en nuestro corazón. Envidiamos lo que otros tienen, entonces nos ponemos tristes, se quita el gozo, o viene por celos, o avaricia también. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el temor de Adonai es el principio de la sabiduría y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Adonai es el principio del discernimiento. Y más adelante dice: pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nos habla de que, en este versículo, de que el temor a Adonai es sabiduría. Entonces, aborrecer la sabiduría, podemos decir que es ser necios, y aborrecer el temor a Adonai. Esto es lo contrario. Porque la sabiduría significa esto: el conjunto de conocimiento amplio y profundo que se adquiere mediante el estudio y la experiencia. Esto quiere decir que pues no es sabio el que solamente sabe, no tiene informaciones, ya que esto es conocimiento. También significa, dice, la facultad de las personas que actúan con sensatez, prudencia o acierto. Esta es la definición. Esto significa que con los años se adquiere sabiduría para todo esto. En la sabiduría vemos que se destaca el sano juicio. Y este juicio es basado en el conocimiento y en el entendimiento. Es la aptitud de valerse del conocimiento con éxito, o el entendimiento para poder resolver problemas, circunstancias, situaciones, evitar o también impedir peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros. Y es el opuesto a la estupidez, la locura y la tontería. Y dice que a menudo se contrasta con estas. Y ahora vamos a ver estos conceptos, los siguientes conceptos, porque para entender un poco esto de lo que estamos hablando, porque, por ejemplo, lo que el pueblo de Adonai ha usado a tratar para entender más de él, esto dentro de ellos, por ejemplo, el Talmud, el Zohar, el Midrash, que prácticamente son historias, son tipos de historias o fábulas, o la Kabbalah, o algún libros, estos libros comunes, ¿no? Entonces, toda esta búsqueda al final une y llega en el mismo lugar, llega a la Torá. Y por ejemplo, en este siguiente ejemplo, veamos cómo de acuerdo a las emanaciones de la Kabbalah, encontramos diferentes puntos que tienen que ver con el Eterno. Es esto, ¿no? La Keter, que es la corona,
y es después es la Jokma, en el árbol sefirótico. Después es la Jomá, que es la sabiduría, la Binah, que es discernimiento del conocimiento, y la Da'at, que es entendimiento. Entendimiento. ¿En dónde está la sabiduría? En donde está esta sabiduría es el conjunto de Binah y Da'at, que es el discernimiento y entendimiento. Entonces, la sabiduría va a venir después de tener el conocimiento, como decir, las informaciones, ¿no? Y empezar a entenderlo. Empezar a no solamente tener este conocimiento, la información, cuando esta información baja dentro de nosotros y sabemos cómo actuar o cómo ponerlas en prácticas. Porque muchas veces ¿no? uno dice, ¿cuánto sabe? Y conoce mucho, vemos personas que conocen mucho, pero al momento de poner en práctica no saben qué hacer, cómo utilizar este conocimiento. Y esto es sabiduría, saber bajarlo dentro de nosotros, el conocimiento, y saber cómo actuar, cómo ponerlo en práctica. Y una persona que conoce a Adonai necesita tener el conocimiento y el entendimiento para poder ser sabio. Y esto claramente nos habla el Proverbios 1:7, el capítulo 1, versículo 7. Y si una persona no conoce a Adonai, realmente no puede tener sabiduría. Como dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Por esto muchos actúan de una manera incorrecta delante del Eterno, sin un juicio sabio, sin saber lo que Él quiere decir, y solamente actúan por lo que se cree o se piensa. Y nosotros no podemos seguir actuando con nuestra propia mentalidad. Es importante que entendamos esto, ni tampoco ser simples después de haber conocido a Yeshua. Porque tenemos que empezar a tener conocimiento y entendimiento. Y por esto es necesario, necesitamos quitar todas las cosas que nos estorban para esto. Una vez que nosotros conocemos al Eterno y conocemos su palabra, tenemos que actuar por esto, por lo que conocemos de Él y lo que conocemos de Yeshua, ¿no? Del Eterno y de su Torah. Y también quitar lo que nos estorba, lo que estorba. Y vamos a ver qué cosa es lo que nos estorba, amada Esme. Bueno, hasta aquí hemos visto que lo más importante que necesitamos pues es la sabiduría, porque la sabiduría hace que entendamos y que nos vaya bien, ¿no? Que conozcamos a Elohim realmente y que nos vaya bien. Y pues todo lo contrario es la necedad y los necios, ¿no? A los necios pues les irá mal, pero ¿qué dice? Que al sabio le va a ir bien, porque todo el tiempo el sabio pues tiene ese temor del Eterno, el sabio todo el tiempo está pensando en que Elohim está presente. Y bueno, el sabio también está escuchando lo que otros no escuchan, ¿no? El sabio no es porque dice la palabra que el poder, ¿no? del madero fue locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, ¿no?
Pero para los que se salvan es poder. Es poder, es la misericordia del Eterno, es la sangre de Yeshua derramada. Y todo el tiempo, gracias a eso, todo el tiempo estamos en alerta. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo sabiendo que hemos llegado a darle el valor, ¿no? El valor que se tiene que dar, que no es de verdad que es un mito que nos están viendo, que es un mito que sí, ha de haber un Dios, ¿no? Por ahí. Porque pues eso es tan grande y hay tantas cosas que no pudieron haberse creado solas. O sea, no, sino saber de verdad que Elohim nos ve, que Elohim nos está escuchando, ¿no? ¿Y qué hace el sabio? Nos lo dice en Proverbios 22:3. Los prudentes ven el problema venir y se esconden. Los ingenuos siguen y reciben el daño. Ajá. ¿Qué hace el sabio? Pues ve el mal y se aleja, ve el mal y huye. El que es inteligente pues ve el peligro y pues lo va a evitar a toda costa. Pero el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Como dicen por ahí, ¿no? ¿Para qué te vas a meter ahí? ¿No? ¿A qué vas si ya sabes, no? El que es inteligente pues ve ese peligro y lo va a evitar a toda costa. Los prudentes pues ven venir el problema y se esconden. Pero los ingenuos siguen el daño. Perdón, amados. Bueno, esta es la traducción de Torah viviente. Los prudentes ven el problema venir y se esconden. Los ingenuos siguen y reciben el daño. Entonces, ve de lejos o de alguna manera, cuando vemos de lejos o sabemos que el mal está ahí y tenemos la precaución de no acercarnos a él, pues sabemos que podemos evitarlo, ¿no? Pero si vamos de necios y no dudamos, ¿no? Porque hay gente que le dices, bueno, es que está pasando esto, ¿para qué vas? Dicen en el mundo, ¿no? Que la curiosidad mató al gato. Entonces, ¿para qué ir a meterse en el problema cuando se sabe que está allí? Entonces, amados, tenemos que crecer en esto. Tenemos que escuchar todos los ruidos que hayan allí. Y tenemos o sea, no podemos dejar de avanzar y tenemos que estar atentos de que Elohim nos está observando y de que convierte, o sea, el problema aquí es cuando dejamos de ver esto, entonces de verdad que se convierte en un gran problema porque hay gente que cuando ya se da cuenta que Elohim está, que Elohim ve, que Elohim todo, hay gente que dice, bueno, no me importa pecar y siguen pecando a pesar de esto. Entonces esto es el mayor problema porque ahí ya se pierde ese temor. Aún conociendo ese temor, se pierde. Y eso no debe de pasar con nosotros. Al momento de dejar de tener temor a Adonai, vamos a actuar de una manera que nos va a hacer necios. Y el hombre necio camina de manera insensata. Y el hombre necio rechaza la enseñanza de Adonai, rechaza la Torah. El hombre necio es rebelde, va a correr hacia el mal y va a hacer todo lo contrario que tiene que ver con la enseñanza del Eterno. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el sistema de Babilonia
¿Por qué el sistema de Babilonia bendice a la gente que es mala? ¿Por qué? ¿Por qué le va bien a algunos que hacen el mal? Ay, perdón, tengo muy seca la garganta. Discúlpenme. Bueno, porque tanto como el sistema y la gente que va contra el Eterno. Por eso no a todos los que les va bien están bien. O sea, hay mucha gente que tiene cosas y que es todo, ¿no? Pero por dentro están muy, con muchas heridas, ¿no? No son bienaventurados. No tienen esa felicidad que el Eterno quiere dar, ¿no? Esa plenitud. Y ese es el sistema en el que la carne es lo más importante. Es el sistema que, pues, si el enemigo, a Satán, ha puesto para controlar al hombre, y ese sistema llega a todos los necios, a todos los que quieren ir allí caminando en la misma dirección que el mundo. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué los necios van hasta allí caminando con gusto? Esa es una pregunta que, bueno, aún en las películas, por ejemplo, muestran que el dinero no da la felicidad, ¿no? Sin embargo, la gente siempre sigue corriendo hacia esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque se está bajo maldición. Se está bajo una maldición, y la maldición que se obtiene por estar en contra de Donai es lo que esa gente recibe. Y debemos dejar todos los pensamientos de querer ir detrás de los deseos que la demás gente anhela. O sea, hay gente que tiene cosas, o que, no sé, que quieren una casa, ¿no? Todo el mundo quiere una casa, quiere un coche, quiere esto, quiere el otro. Bueno, pues a lo mejor Elohim nos provee. Pero cuando ya es más allá, y cuando ya se avaricia por estas cosas, cuando ya se siente esta envidia, cuando ya se sienten cosas por esto, entonces ahí ya se está dejando esto de un lado, se está entrando en esa maldición. Y bueno, ellos esperan cada año siempre lo mismo, esas personas que no tienen temor, porque ¿cuánto tiempo se entrega la vida para hacer lo que se quiere? Entonces, despreciar la vida de este modo para que al final lleguen a la conclusión que era mejor ir por otro camino, ¿no? ¿Cuánta gente vive así y al final de su vida piensan, ¿por qué viví así? ¿No? Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a alguien, que piensen que todo va bien y que al final de su vida, por ejemplo, yo lo veo hay muchos cantantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos dicen, no, es que yo veía todavía hace un año, no sé hace cuánto. No, es que, bueno, un cantante de rock muy conocido que murió de SIDA, ¿no? Y es que dicen unos, es que a cualquiera le puede pasar. Y dices, no, o sea, ¿cómo le pasó? ¿Cómo le pasó a esa persona? ¿Cómo vivió su vida para llegar a ese punto? O te enteras de la otra persona que tenía todo, familia, casa, trabajo, y de repente te sale que ya se suicidó, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en una vida vacía que no tenían con Yeshua. Porque esperaban las cosas de este mundo. Pero no se trata de eso. Se trata de que al final del camino nosotros queramos lo que dice la palabra. Que nosotros estamos haciendo riquezas, ¿en dónde?
en el Shamayim, en el cielo, no en esta tierra. Y no, las riquezas son para que los tengamos, ¿no? No son para esto. Nuestra riqueza es estar con Yeshua, compartir la mesa con él. O sea, allí ya ni el oro ni la plata van a tener sentido. Cuando estamos con él, nadie va a ver necesidad de nada. La sabiduría, el conocer y el temer a Adonai, entonces vemos que es lo principal y esto viene desde el principio, desde el mero principio, desde Bereshit, desde Génesis. Vamos a ver que en la permutación Yare, que es temer, también, bueno, vemos Boset, Boset, que significa humillar, quebrantar y avergonzar. Bueno, los sabios dicen que cada palabra tiene un porqué y un para qué de estar ahí, y que estas palabras, si se mueven haciendo permutaciones, el Eterno nos revela siempre algo. Bueno, lo de siempre puede ser que esto depende siempre del Eterno. O sea, no queremos decir de que siempre revela algo, pero lo que sí sabemos es que cuando viene del Eterno, nos revela también por medio de permutaciones. Entonces, siempre nos revela esas cosas que son mayores, y por esto, con esas cosas se ha encontrado a Yeshua donde no se pensaba estar, donde no se puede uno imaginar y donde no se encontraba fácilmente. Entonces vemos que en Bereshit, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener para agradar a Adonai, lo vemos allí, que es temor y humildad. Dentro del temor de Adonai está el saber humillarse. El miedo, bueno, pues es parte de la humildad. El reconocer que si se tiene miedo, pues, o sea, que sí se tiene miedo, que no nos hace cobardes, ¿no? Bueno, el Eterno no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿De quién tenemos miedo, no? O sea, ¿tenemos miedo del enemigo? No, porque Yeshua está con nosotros, porque tenemos muchas promesas, ¿no? Para esto. Pero tenemos miedo de Adonai. Tenemos el temor de Adonai. Y esto solamente se logra con temor y con humildad. Dentro del temor de Adonai está ese saber humillarse delante de él. Y bueno, cuando decimos yo puedo, se quita el miedo y esto va en contra de Adonai. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero nosotros hacemos las cosas porque Él nos dice, porque Él ya preparó estas obras para nosotros. Y por lo tanto la soberbia es contra Adonai. Nosotros vamos a hacer las cosas con su ayuda, vamos a hacer las cosas como Él las quiere, y eso es lo que nos va a traer la bendición. Entonces, la soberbia pues va contra Adonai y así llegan las maldiciones. Como dicen Números 23, 18 al 20. Bueno, esta de Números 23, 18 al 20 y 25, no la vamos a leer aquí. Ustedes pueden leerlo ahí donde están. Y la próxima semana, el siguiente tema va a continuar con esta precisamente. Y bueno, amados, terminamos aquí en la sesión de hoy y esperamos que sea bendición para todos.